10:13 de la mañana. En estos tiempos de extrema polarización política, donde la política parece invadir todos los terrenos de la actividad humana, ha invadido también algunos de la salud. Y hablar de autismo hoy por hoy parece que tiene que ver con la diatriba y la polarización política. Pero no, el autismo es algo delicado y algo que hay que tratar, no con políticos, sino con especialistas. Y ese es nuestro foro en el día de hoy. Entendiendo el mundo desde la óptica de especialistas y quienes comparten con las personas que tienen esta condición autista. Vamos a contar con Ariana Baptista. Ariana es médico genetista especializada en medicina regenerativa. Ella está en Valladolid, allá en España. Y contamos también en Aruba, con Miriam Gimal. Miriam tiene una particularidad. Miriam es madre de una niña autista y se ha convertido en conferencista y en coach integral de padres de niños autistas. Así que Miriam, Ariana, muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa de hoy. Gracias por tenernos. A ustedes. Gracias, gracias. Vamos a, Muchísimas gracias por la invitación. vamos a comenzar con Ariana. Ariana, como médico, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo, según el DSM-5, el manual de psiquiatría, pues es una condición bastante heterogénea, donde son personas que tienen problemas de interacción social, posiblemente también algún problema de integración sensorial y que les lleva a tener problemas de comunicación, etcétera, etcétera. Es un neurotipo, realmente. Sin embargo, todos estos años se sigue investigando nuevas cosas sobre el autismo. Tiene una fuerte base neurobiológica. Sin embargo, hay factores externos o multifactoriales que pueden llevar a la persona a ser autista. Muy bien, ya vamos a entrar en eso que es donde está lo más delicado. Ujú. Miriam, eres madre de una niña autista, ¿verdad? ¿Qué edad tiene tu hija? Tiene 17. Uy, Está grande. ya es una niña grande. ¿Cómo ha sido la experiencia, Miriam? Frustrante. Frustrante porque cuando a mí me preguntan qué es el autismo, mi respuesta es un poco diferente a lo que las personas piensan. Mi respuesta es, el autismo es la palabra que le ponemos a una persona que sufre de múltiples problemas médicos que causan síntomas que se conocen como propios del autismo, pero cuando en realidad uno los investiga a fondo, se dan cuenta que hay raíces médicas que causan esos síntomas. Y cuando una mamá como yo va al médico y nos preocupa que nuestro hijo no come, o que se golpea, o que no habla, o que no socializa, nos dicen, lo que pasa es que eso es propio del autismo, cuando en realidad no es propio del ser humano no comer o golpearse o no socializar. El cuerpo de nuestros niños tienen problemas, varios problemas médicos que hay que resolver y sanar si queremos cambiar el pronóstico de esos niños. Y por eso ha sido frustrante para mí. Ujú. A ver, Ariana, me gustaría tu opinión como médico de lo que acaba de decir Miriam. Bueno, yo sigo a Miriam en las redes sociales hace mucho tiempo, la historia de Raquel me encanta y debo decir que en muchas cosas estoy de acuerdo con Miriam. ¿Por qué? Porque si bien el autismo tiene una base neurobiológica, genética importante, de hecho en mi familia hay varios casos de autismo de nivel 1 de varias de generaciones, incluyéndome, también existe una base biológica que hay que atender. Y sí hemos visto en esa parte multifactorial, en los últimos estudios, en pacientes que son autistas, tienen su diagnóstico y van empeorando con el paso del tiempo y no se toma en cuenta su atención médica, como por ejemplo un problema gastrointestinal importante, no se está atendiendo la salud del autista. Entonces, por eso digo que esta es una condición muy compleja, muy delicada y hay que tocarlo con empatía y con mucho tacto tanto para los padres, los cuidadores y nosotros como personal médico. Entonces sí, en gran parte estoy muy de acuerdo con Miriam, porque como médicos tenemos
el deber de velar por la salud de todos nuestros pacientes, así sea neurotípico, autista o tenga algún otro tipo de neurodivergencia. Insisto, la base genética es muy importante, yo lo vivo también, pero también vemos que hay situaciones de salud que hay que atender que tienen estrecha relación con las características autistas de esa persona. Muy bien, ya vamos a entrar en el aspecto genético. A ver, Miriam, ¿en qué momento supiste que tu hija era autista? Siempre tuve una sensación de que ella era diferente a la melliza, porque Raquel y Marcela son mellizas. Entonces, Marcela empezó a hablar, Raquel no. Marcela pedía atención mía, Raquel no. Marcela lloraba por todo, Raquel era una niña que no decía ni pío. Raquel se golpeaba y no lloraba. O sea, habían tantas cosas extrañas. Demoró a casi 3 años conseguir ese diagnóstico. Me fui por la parte genética primero, doctora, para que tenga una idea, mm, pensando que encontraría un gen en mi hija ligado al autismo. Raquel no tiene ni uno solo ligado al autismo Mm, y me dejó aún más perdida. em, pero cuando por fin consigo este diagnóstico, lastimosamente me vino con un pronóstico. La neuróloga me dijo: Miriam, tu hija tiene autismo severo. En esos entonces no había niveles, había severo, moderado, leve. Y me dijo: hazte de cuenta que tu niña nunca va a hablar, nunca va a ser independiente, y cuando tú no estés, la vas a tener que internar en algún lado. Entonces, el diagnóstico fue difícil de aceptar porque el wow. pronóstico era imposible de aceptar. Y es por eso que yo hago lo que yo hago hoy, es por eso que soy parte de un grupo de científicos que a más de 18 años llevan trabajando en esto. Yo no tomo un no por una respuesta, yo necesito que tú me des pruebas de que es así. Y es así como he sacado a mi hija adelante y la sigo sacando adelante, es escarbando, ok, ¿por qué no habla? ¿Por qué no mira? ¿Por qué no come? Y les tengo que decir que aunque no tengo todas las respuestas de todos los porqués, hemos encontrado tantos porqués y tantas raíces que hoy Raquel sí habla, hoy Raquel sí come, hoy Raquel socializa. em, en no aceptar el pronóstico, que yo siento que está el éxito en este camino. Me llama la atención, ella es melliza de una niña que no tiene nada que ver con este comportamiento. No, cero. ¿Y qué fue lo que hicieron, Miriam, para que poco a poco pudieran ustedes derrotar el pronóstico? ¿Cómo es que Raquel ahora sí habla y socializa? ¿Qué tanto Bueno, hiciste, aparte supongo, de una dedicación inmensa? bueno, nosotros hemos hecho un montón de tratamientos integrales, ¿ok? Raquel empezó a hablar con un tratamiento que se llama MERT, MERT, que es una estimulación cerebral no invasiva, pero personalizada. Pero yo creo que para ayudar a la mayor cantidad de personas hoy, quiero explicarte cómo me di cuenta que nada era propio del autismo. Raquel comía 3 alimentos nada más y todos los doctores me decían que era porque era autista. Ujú. Hasta que una doctora, la doctora Dolly de León, me dijo: ¿sabes qué? Vamos a hacer una radiografía a esa niña. Y nos dimos cuenta que tenía unas burbujas negras en el abdomen. Mm, Y la doctora dijo: esta niña sufre de acidez y gastritis aguda. Cuando le empezó a trabajar el dolor que Raquel sentía de manera crónico, Raquel empezó a comer de 3 alimentos a 50 diferentes alimentos en un mes. Y fue ahí donde dije: espérate un segundo, Raquel no comía por autista o no comía porque tenía dolor, inflamación, acidez. Y cuando yo me di cuenta que una raíz médica controlaba un síntoma propio del autismo, empezamos a indagar todos los síntomas y fue ahí donde ujú, di con la terapia MERT, que bueno, tenemos que hacer un programa entero sobre eso en otro momento si quieres, ujú. pero nos dimos cuenta que si Raquel tenía la parte frontal del cerebro apagada, sin onda alfa, nunca iba a hablar. Con la estimulación, eso se prendió. Ahora, ojo, cabe recalcar que no hay varitas mágicas en el autismo. No porque Raquel empezó a hablar con esa terapia significa que a otro niño le va a pasar igual. Es por eso Sí, que yo velo por la salud integral, desde el intestino hasta el cerebro, hasta la genética, la epigenética, la sí. metilación, todo. Qué interesante. Ariana, ¿cómo se explica este caso? Dos mellizas, una es autista, la otra no. Y cómo, ya habías mencionado el caso genético, ¿verdad? Que te toca directamente. ¿Cómo se explica esto, Ariana, por favor?
Bueno, aunque el autismo tiene una base neurobiológica, genética bastante compleja, y una de las cosas que donde más se ha estudiado en casos de gemelos idénticos o en mellizos, el ADN, no existe un gen específico de autismo para empezar. Por eso es que vemos que es un enorme espectro y los genes que pueden estar comprometidos, por decirlo, de alguna persona no son iguales que en otro, y no necesariamente es debido a una mutación en particular, sino por factores epigenéticos. De hecho, esto se ha investigado en los últimos años en revistas como Nature. Ustedes lo pueden encontrar fácilmente, Ujú. los cambios epigenéticos. Lo interesante aquí en el caso de Miriam es que teniendo mellizas, el haber hecho exactamente lo mismo con sus dos niñas desde antes de tenerlas, porque es importante que antes de tener el niño, a que estuvo sometida esa mujer, antes de quedar embarazada, una es autista y otra no. Esto es lo que se sigue investigando actualmente, qué es lo que está ocurriendo. Y lo que sí dijo Miriam es muy cierto. Dentro de esos factores multifactoriales y epigenéticos es algo muy indiscutible que se debe tomar en cuenta la conexión intestino-cerebro. Eso lo vemos incluso en enfermedades como depresión, donde está comprometido el intestino, puede comprometer todo lo que viene de la esfera neurológica o la esfera mental. Eso es un punto importante, pero en este momento, y por eso es que los científicos siguen investigando, incluso en un nuevo curso que estuvimos haciendo ahora de genética en autismo, todavía se sigue investigando todas estas conexiones genéticas relacionadas con autismo, por lo que se sigue en investigación, pero la respuesta está en la epigenética. Epigenética sencillamente es encendido o apagado de genes sin que haya una mutación en específico. Por eso es que cuando hacemos una prueba tipo exoma genético no vemos absolutamente nada, pero hay silenciadores o que apagan o prenden genes como si fuera una brequera de luces. Y eso es lo que ocurre en autismo. Ahora, ¿por qué en el mismo embarazo, en un solo embarazo que tuvo Miriam, y en Ujú. una de las niñas no ocurrió o no es autista o no está en el espectro y la otra sí? Eso es lo que llama mucho la atención y es lo que se tiene que seguir investigando. Por eso es que lamentablemente muchas familias se quedan sin respuesta y hay que ver más allá de que solamente es un diagnóstico a nivel psiquiátrico. Hay que ver al paciente de forma integral, qué es Ya. lo que está ocurriendo y no solo porque es autista. Confirmado también en las consultas. La epigenética tiene, el Tylenol influye en la epigenética, El Diana. Tylenol. El Ajá. Tylenol, bueno, este es un estudio que se hizo, ya tiene varios años que se ha realizado. Sin embargo, ha sido en estudios pequeños. Ellos lo que vieron fue que compromete los niveles de glutatión en este paciente. Lo que no se ha determinado, que no sabemos exactamente es a gran escala si esto realmente es así. Si pudiese ser afectado a nivel epigenético, no estaría del todo segura. ¿Por qué? Primero, porque no todas las personas que han tomado acetaminofén en el embarazo, sus hijos sean autistas, Claro. sino que quizá haya una probabilidad, en algunos casos pudiese ser. Siempre dejo las preguntas abiertas en el aire porque se Ujú. sigue en investigación y la medicina es así. La medicina siempre está avanzando y tenemos que pensar siempre en el por qué y continuar investigando. Sí. Epigenéticamente pudiese ser, lo dejara como un check, porque es lo que más hemos visto a nivel de investigación científica. Factores epigenéticos alterados en las personas autistas a nivel prenatal. Eso sí está Ujú, documentado. Muy bien. A ujú. ver, decías, Excelente. mire, el MERT, Magnetic Resonance Therapy, ¿verdad? Gracias Ujú. a esa terapia es que has podido tener estos avances extraordinarios en el caso de Raquel. Viendo el empuje que tienes, que prácticamente a ti, por lo visto, no te detiene nada, ¿verdad? No, Ni la represa del Guri. ¿Qué más has Así es. logrado con este MERS en el caso de Raquel? ok, vamos de vuelta al tema intestino-cerebro, porque Ajá. no quisiera que la gente piense que hay varitas mágicas. Lo que es la estimulación magnética transcranial
es muy, muy espectacular. ¿Cómo funciona el cerebro? La parte de atrás está diseñada para captar la información sensorial, lo que uno ve, escucha, siente, huele, todo sensorial está acá atrás. Pero la parte frontal es responsable por entender y procesar la información de acá atrás, ¿ok? Acá adelante está el lenguaje, la comunicación, la regulación de impulsos, regulación de emociones. Lo que hemos encontrado en los últimos 15 años es un patrón de las personas con autismo, que hay una falta de conectividad en la mitad, donde tienen mucha información acá atrás, pero no siempre tienen cómo migrarla hacia adelante para poder entender, procesar y ejecutar o comunicar. Lo que hace la terapia MERT a través de frecuencias, uno es con un electroencefalograma cuantitativo, podemos ver las ondas cerebrales, cómo están conectadas o desconectadas o no organizadas, y luego se escribe un protocolo perfecto para la persona, y Ujú. en una bobina que emite frecuencias empieza a conectar nuevamente la parte de atrás con la parte de adelante. ¿Por qué hago énfasis en lo personalizado? Porque el TMS es que lleva mucho más años y es digamos, la tecnología base de MERT. Solamente se debe usar en depresión porque el protocolo es generalizado. Jamás se debe usar TMS con protocolos generalizados para el autismo. Es peligroso. Con MERT es personalizado. Ahora bien, a lo largo de los 12 años que llevo trabajando con esta terapia, porque a raíz de que a Raquel la puso a hablar y la puso a conectar, me he Ujú. dado cuenta de algo contundente. Un niño inflamado, comiendo pizza, con la alimentación basura, esa terapia no le va a funcionar, ni esa ni ninguna. Un niño que tiene problemas de metilación, y la doctora te lo puede decir, que no metila ácido fólico, que no metila las vitaminas B, que la vitamina D tampoco, que come cualquier cosa y lo inflama, el cerebro está tan inflamado que tampoco te responde. Entonces es muy importante trabajar Ujú. desde el intestino hacia arriba, desde la alimentación hacia arriba y no buscar solamente una terapia mágica. MERT a nosotros nos cambió la vida. Yo no puedo Ya, decir que no, pero hicimos cosas antes y seguimos haciendo cosas después. sí. Eh, mm, eh, Miriam dijo metilar. ¿Qué es ese verbo, Ariana? ¿Lo puedes explicar como médico, por favor? Sí, la metilación tiene mucha relación con la parte de epigenética. Sencillamente esto, si lo extrapolamos en la parte de autismo, significa, y esto ocurre incluso a nivel prenatal, estos son mecanismos que ocurren a nivel prenatal, Ujú. que hacen que los procesos de detoxificación, que nosotros tenemos procesos de detoxificación, más allá de que el hígado, que es el órgano detoxificador, lo haga, tenemos genes que llevan a esto, que llevan a ese proceso de detoxificación, una fase uno hepática y una fase 2 hepática, que nos ayuda a eliminar las toxinas. Y en las personas, muchísimas personas dentro del espectro autista tienen los procesos de metilación y afectando el proceso de detoxificación más lentos. Por eso, de hecho, actualmente la medicina personalizada, de hecho se le llama así, se está estudiando la parte genética de cómo nosotros Ujú. respondemos ante la toma de ciertos fármacos, cómo metabolizamos ciertos fármacos, cómo metabolizamos la comida, cómo metabolizamos el café. Eso es lo que se llama farmacogenética y lo que se va a llevar más adelante, nutrigenética, etcétera. Eso se sigue trabajando, sigue en investigación, pero la metilación es muy importante en los procesos en el momento de la concepción, en ese momento de la concepción ocurren estos mecanismos. Pueden haber errores durante cuando digo errores me refiero desde el punto de vista genético, ojo, Ya, sí. eh, de que pueda haber algún tipo de alteración y que pueda comprometer ese niño. Entonces, en ese niño o ese niño en el futuro o cuando nazca. Y esto tiene mucho que ver. Esos procesos de metilación, cuando hay alteración, tienen mucho que ver con los procesos de detoxificación. Y entonces, ocurriendo esto, hay niños que tienen mayor tendencia a que son más sensibles al consumo de ciertos productos Ujú. que contengan algún excipiente o químico o que sean más sensibles a ciertos químicos o a la acumulación de toxinas, los cuales tenemos que apoyarlos. Normalmente de la medicina funcional se apoya un poco con la suplementación, sí es Sí. cierto, pero esto es con la finalidad de ofrecer una mejor calidad de vida. Como les dije a un Ujú. inicio, nuestra meta siempre es apoyar, es saber el por qué, es verdad, y tenemos que seguir indagando el por qué porque hay todavía cosas que debemos saber, pero con la finalidad de llegar al objetivo que es
dar calidad de vida, que esa persona dentro del espectro autista no tenga que vivir gritando, no tenga que vivir llorando, sino que esté regulado. Tenemos que encontrar que estas Ujú. personas estén reguladas para que Sí, puedan lograr sus hitos de desarrollo en su momento y que puedan tener una calidad de vida. Pero sí, sí sí. tiene relación y viene El, de allí. el tiempo se nos ha acabado, pero quiero hacerle unas preguntas a Miriam. Has hablado todo el tiempo en plural, Miriam. Nosotros. ¿Quiénes son nosotros? Yo no me he quedado sola en este camino. Yo he buscado a los mejores de los mejores que Dios me ha puesto en el camino. Em, Tengo un equipo médico, la doctora Dolly de León es jefa de ese equipo médico, de más de 8 médicos, más de 20 personas investigadoras, personas que todos los días están usando AI, que es la manera nueva de investigar, es usando big datos, ¿verdad? De miles y miles de personas autistas y correlacionando esos datos y entendiendo ya a nivel data, matemática, por qué un niño no habla, por qué un niño no metila, entendiendo el complejo mundo de la microbiota intestinal y cómo la diversidad o la poca Sí, diversidad de muchos de estos niños influye en la poca metilación y todo. Entonces, nosotros tenemos un sí, protocolo, se llama el protocolo ABC, y es el que estamos investigando el autismo ya. a profundidad. Tienes dos hijas. ¿Tienes más hijos? No, Solo tus me quedé mellizas. con mis dos. Solo Sí. te quedaste con tus mellizas, que ya tienen 13 años. 17, Ay, 17 perdón, años. 17 años. Yo no sé de dónde me salió el 13. 17 años, toda una adolescencia. A ver, dijiste la primera palabra, era frustrante la experiencia, ¿verdad? Frustrante, injusta. Es injusta porque desde el día uno a mí me hicieron perder mucho tiempo. Cuando yo como mamá decía, yo siento que algo está mal con Raquel, el doctor me decía una y otra vez, tu hija no tiene nada, tu hija no tiene nada, es muy temprano para saberlo, hay que esperar, cuando en realidad, desde que nació, si hubiese tenido la información que tengo hoy, lo hubiese hecho varios estudios y me hubiese dado cuenta que mi hija no metilaba, que mi hija no tenía diversidad bacteriana, que mi hija estaba sumamente inflamada y que mi hija tenía dolor. Porque más allá de regular a Raquel, es yo no la quiero con dolor, yo la quiero feliz. Y que cuando ella se rompía la cabeza contra la pared o se mordía, que el doctor me dijera a mí, es que eso es normal. Y yo sabía que no. Y cuando empezamos a eliminar parásitos, bacterias, hongos, y Raquel empieza a nutrirse nuevamente, ya no se pega más, ya no se muerde más, ya sonríe, ya puede ir a un parque, ya puede ir a Disney. Fue frustrante porque me dijeron que mi hija era autista y todo era propio del autismo. Y hoy, con total certeza, te puedo decir que no hay nada propio del autismo. Nada. Todo tiene una raíz orgánica. Dígase genética, dígase epigenética, dígase microbiota. Ellos tienen problemas de salud, porque una persona que no tiene una microbiota completa, que eso es un órgano, no puede tener salud. Y tenemos que velar por la salud. Y da la casualidad que cuando uno vela por la salud de una persona autista, cambia su pronóstico para siempre. Miriam, por razones obvias, tú estás hablando del autismo, tienes una hija autista y es el centro de tu vida. Pero perdóname, Miriam, pero te he escuchado con ese arroyo que tienes, con ese caudal inmenso, me ha dejado conmovido. Yo asumo que si todos en alguna vez pusiéramos en los obstáculos de la vida un pedacito del empeño que tú has puesto en cuidar a tu hija, seríamos un mundo mucho, mucho mejor. Muchas gracias, Miriam. Gracias. Gracias. Gracias, Ariana, también a ti. Gracias a ustedes por la invitación. Dios te bendiga, Miriam. Dios. Una pausa y ya regresamos.